Para ir entrando ya en la parte de fisiología, hablemos de la hipótesis de Starling. Primero que nada, nosotros vamos a estar manejando líquidos, ¿no? Y en este caso, si tenemos los líquidos en movimiento, vamos a tener ciertas presiones. Y estas presiones van a variar porque recordemos que en la arteria va a haber más músculo que la vena. Entonces van a variar en un cierto número, pero ahorita vemos en cuál. Y pues bueno, ¿no? Hay que tener unas cositas en cuenta, que si yo tengo una presión con un valor de tipo positivo, significa que el líquido sale, ¿ok? O tiende a salir o quiere salir, ¿ok? Ahora, si yo tengo una presión con un valor negativo, significa que el líquido tiende a entrar o se mete, ¿ok? Entonces sería que entra, ¿vale? Entonces, hablemos de nuestra primera presión, que mi punto de partida va a ser el interior de la arteria hacia afuera, ¿ok? Entonces, si yo tengo esto, estoy sacando, ¿no? Si yo saco, mi presión va a ser de tipo positiva, en este caso, 45 milímetros de mercurio, ¿vale? Esta presión se va a llamar presión hidrostática. Ahora, si yo tuviera una presión que mi punto de partida es el exterior hacia lo que es el interior, esta presión va a ser de tipo negativa, en este caso de menos 25 milímetros de mercurio, ¿ok? Y esta presión se va a llamar presión oncótica, o también llamada coloidosmótica, ¿no? Hay que tener una cosita en cuenta, que la presión oncótica va a venir más que nada de la parte de las proteínas. Entonces la presión oncótica se va a estar dando especialmente por la albúmina, ¿vale? Ahora, si yo tuviera otra presión que mi punto de partida es el exterior hacia adentro, significa que estoy metiendo, ¿no? Metiendo agua, el líquido tiende a entrar. Entonces, por lo tanto, va a ser una presión de tipo negativa, ¿no? En este caso va a ser de 10 milímetros de mercurio en negativo. Y esta presión se le va a llamar presión tisular, ¿ok? Tisular. Ahora, esto sería la parte arterial, pero la cosa va a cambiar poquito, no va a cambiar mucho, ¿ok? En la parte, pues, venosa, ¿no? Voy a cortar aquí y voy a mover esto hacia acá. Van a ver que no va a cambiar nada, las direcciones se mantienen igual, los valores ya sea negativo o positivo se van a mantener igual. Entonces, en este caso, lo voy a poner aquí, ¿no? En este caso va a ser lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Solo que lo que va a cambiar acá, mismos puntos de partida, mismas direcciones, no hay problema. Lo que va a cambiar acá es de que ya no va a ser 45, sino que ahora van a ser un valor de 15, también va a ser en positivo, ¿ok? De 15. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Nosotros podemos alterar la presión, en este caso hidrostática, que es la que me interesa, si hablamos de que alteramos presión hidrostática, lo que sería la parte del volumen, 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 o ya sea el calibre o el área, vaya, ¿ok? O el calibre, ¿vale? Bueno, aquí sería presión hidrostática. No es pH, es presión hidrostática, ¿vale? Entonces, si nosotros alteramos esto, nuestra presión hidrostática se va a ir viendo alterada. Entonces, ahorita vemos qué causan esas alteraciones, ¿no? Un poquito. Y ahora, nosotros si hacemos una sumatoria de las diferentes presiones que nosotros tenemos acá, nos vamos a dar cuenta de una cosita, ¿ok? Entonces, yo voy a sumar, en este caso, los menos 35 que tengo acá más 45, me va a terminar dando un valor de 10 positivo, ¿ok? Voy a ponerle aquí el positivo. Si tengo el valor de 10 positivo de la suma de las presiones, significa que el líquido tiende a salir, ¿ok? Entonces, eso sería lo primero, ¿vale? Si yo hago la sumatoria en la otra parte, en la parte de la vena, vamos a darnos lo mismo, ¿no? Menos 35 de la oncótica y tisular, más 15 me va a terminar dando menos 20, esa sumatoria. Significa que el líquido tiende a entrar, ¿ok? Entrar. Ahora, todo este tipo de transporte de los líquidos que les estoy hablando va a ser de tipo pasivo, no va a ocupar como tal ATP. Entonces tenganlo en cuenta. Esta presión que tengo acá, consecuentemente, la vamos a llamar como presión efectiva de filtración, en lo que estamos hablando, pero ahorita vamos a eso, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, yo estoy sacando un valor de 10, estoy retirando un valor de 10, pero recojo un valor de 20. Puedo recoger lo que estoy sacando, ¿ok? Por eso podríamos decir que por eso dicen que la arteria deja nutrientes y la vena recoge desechos, ¿vale? Eso sería lo normal, como tal. Pero vamos a ir viendo que van a haber ciertos aspectos que pueden alterarnos esto de aquí. Entonces yo voy a hacer un recorte otra vez de todo esto que tengo acá. Y vamos a hablar de si yo hago un cambio, ¿no? En una de esas cosas que estuvimos hablando. Imaginemos, ¿no? Aquí tengo esto, lo voy a hacer más pequeño. Espero se entienda. Sí, sí se entiende. Entonces, al momento de que yo realizo, por ejemplo, un cambio de la parte de mi calibre, de mi volumen, de la parte arterial o de la parte venosa, puedo modificar la presión hidrostática, ¿ok? Entonces, imaginemos, yo voy a cambiar esto. Ya no van a ser 45, sino que ahora van a ser 60 milímetros de mercurio. Y aquí ya no van a ser 15, sino que van a ser ahora
30 milímetros de mercurio, ¿ok? Le aumenté. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. En este caso, si yo realizo la sumatoria, aquí sería menos 35 más 60 me va a dar 25 positivo. Significa que el líquido pues tiende a entrar, ¿no? ¿25 qué? Pues milímetros de mercurio, ¿ok? Líquido tiende a qué? A la parte de salir, perdón, ¿ok? Este líquido como es positivo va a tender a la parte de salir, ¿ok? Salir. Ahora, si yo hago la sumatoria en esta parte de acá, vamos a hacerlo menos 35 más 30. Están dando cuenta que ya superó el parte negativa a la parte positiva, por lo tanto va a ser negativo de 5 milímetros de mercurio. Significa que si es negativo, recuerden que el líquido pues tiende a entrar. En este caso entraría esto, ¿ok? Ahora, si se van dando cuenta, está ocurriendo algo con estos números. Yo estoy sacando un valor de 25, pero estoy metiendo un valor nada más de 5. No puedo meter lo que estoy sacando. Por lo tanto, el líquido se va a acumular en la parte intersticial. ¿Y qué es lo que va a estar pasando? Es de que se va a causar un proceso de edema, ¿ok? Entonces, en este caso estamos hablando que sale más agua de la que entra, causa un edema. ¿Y qué nos causaría esta alteración de la presión hidrostática? Pues ya vimos que los factores son volumen y calibre. Pero, ¿dónde vemos eso? En, por ejemplo, la hipertensión, ¿ok? Lo voy a poner con azulito para que sepan que estamos hablando de la presión hidrostática. La hipertensión, ¿ok? Hipertensión, ¿ok? Eso afectaría a la parte de nuestro calibre, consecuentemente aumentaría nuestra presión hidrostática y consecuentemente causaría un edema. Y también las varices o también dichas insuficiencia venosa, ¿ok? Venosa. Entonces eso sería lo que afectaría nuestra presión como tal hidrostática. Ahora vamos a ver otra forma. Imaginemos, ¿no? Tenemos lo mismo, ¿no? Ahí voy a dejar los 45 y los 15, eso no los voy a mover. Los voy a dejar como están acá. Pero voy a afectar una, ¿ok? En este caso voy a afectar la presión oncótica. Ya no va a ser de 25, sino que ahora va a ser de 10. Y aquí lo mismo, no va a ser de 25, sino ahora va a ser de 10, ¿vale? En este caso, bueno, de 10 negativo, ambas, ¿ok? En este caso vamos a realizar las diferentes sumatorias, ¿vale? Menos 20 más 45 te va a terminar dando 25 milímetros de mercurio en positivo, o sea que sale, ¿ok? Y acá, en este caso, menos 20 más 15, pues ya van a ver que te va a estar dando menos 5 milímetros de mercurio, que en este caso entran, ¿ok? Y creo si son muy observadores, se estarán dando cuenta que está ocurriendo un proceso similar que el de acá arribita, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si yo altero la presión hidrostática, voy a causar edema, ¿no? Si la aumento. Si yo altero mi presión, en este caso oncótica, también voy a causar un proceso de edema. Ahora, ¿qué es lo que podría alterar mi presión oncótica? Si sabemos que la oncótica viene de la proteína, pues por ejemplo una desnutrición, ¿ok? Desnutrición. O sea que hay unas bajas proteínas. Por lo tanto, va a causar también un proceso de edematización, ¿vale? A este tipo de edema por desnutrición se le conoce como desnutrición de Kwashiorkor. Algo así, se dice algo así, ¿vale? Que son los niños en África, por ejemplo, están pues flaquitos, pero están muy hinchados del abdomen. Entonces es por esto, ¿no? Y bueno, yo para alterar la parte de la presión tisular, pues tendríamos que tener la parte del síndrome compartimental, solo que esto es un poquito más local, entonces no nos vamos a meter en eso. Es tema para otras situaciones. Pero bueno, con esto ya puedo hablar de lo que sería, o empezar a hablar de lo que sería la parte de filtración. ¿Vale? Primero que nada, hay que tener en cuenta que van a existir diferentes presiones, ya sea a favor o en contra de la filtración, pero con el mismo valor de los que hablamos hace rato, ¿vale? En este caso, yo quisiera poner aquí, recuerden que teníamos la arteriola aferente, teníamos nuestro glomérulo en este caso, imagínense lo bonito, ¿ok? Sería mi glomérulo. Y del glomérulo, pues tendré aquí un espacio de Bowman. Ya saben que aquí pasa lo que se filtra. Eso que pasa, que se está filtrando, se llama ultrafiltrado, ¿ok? No hay problema. Entonces aquí pongo mi otra arteriola, que va a ser la eferente, ¿ok? Arteriola eferente, ¿vale? Vamos a ir hablando. Bueno, aquí voy a poner que es glomérulo. Glomérulo. Voy a poner de rojo las que son en contra de la filtración y en verde la que van a ser a favor. Primero, una presión que va a ser a favor, si aquí está llegando la parte del líquido, ahorita vemos que llega en sí, es de que la presión hidrostática, lo voy a hacer con una letra más chiquita, ¿no? No se nota ahí para nada. Entonces, la primera presión que vamos a hablar va a ser la presión hidrostática,
capsular glomerular o de la cápsula glomerular, ¿ok? Capsular glomerular, ¿vale? Esa sería mi presión a favor, pero iba a tener otras presiones en contra, ¿ok? En contra significa que evita que se esté filtrando. Recuerden, este es el espacio de Bowman, voy a ponerlo acá, con amarillo, espacio de Bowman, ¿ok? Bowman, ¿vale? Entonces, ese espacio de Bowman, lo que pasa acá es que se está filtrando y se le va a llamar ultrafiltrado. Pero si se opone a la filtración, pues va a ir en dirección contraria a la filtración, vaya, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos esta de rojito, una presión que va a estar en contra, va a ser la oncótica del plasma glomerular, ¿ok? Merular. Y lo voy a poner acá. Ahora, otra que va a estar en contra va a ser otra presión hidrostática. En este caso, lo voy a poner más o menos acá. Presión, no la voy a dejar con P. Presión hidrostática. Hidrostática. Y como esta presión ya está en la parte del filtrado, a esta presión se le va a llamar presión hidrostática de la cápsula de Bowman. La de Bowman, ¿ok? Bowman. Estas serían las presiones que estarían a favor y en contra de la filtración. Pero qué fregado se está filtrando. Vamos a ir viéndolo, ¿ok? En este caso, nosotros hay que tener en cuenta que nuestro gasto cardíaco es de 5 litros sobre minuto, ¿ok? Este sería el gasto cardíaco en sí, gasto cardíaco. Cardíaco. En la parte de riego arterial, yo les mencioné que el riñón tenía un 25% del gasto cardíaco. En este caso, ese 25% se le va a llamar flujo sanguíneo, perdón, sanguíneo o renal, ¿ok? Que mencionamos que es igual al 25% del gasto cardíaco, la mitad de 5, 2.5. La mitad de 2.5, pues 1.25. En este caso va a ser 1.25 litros sobre minutos, lo que va a estar llegando a la parte del riñón, la cantidad de sangre que llega al riñón, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a manejar en mililitros. En este caso, 1.25 litros va a ser igual a 1250 mililitros sobre minuto, ¿ok? El flujo sanguíneo renal sería la cantidad de sangre que le llega al riñón. Pero esa sangre no se va a filtrar completamente esto, ¿ok? Entonces, lo voy a poner con un color más o menos rosa. La sangre se va a dividir en dos cosas, ¿ok? En el plasma, y elementos formes como la plaqueta, eritrocito y tal, ¿no? Elementos formes, ¿vale? Ahora, de esta sangre, nosotros vamos a tener que el plasma constituye un 55% y los elementos formes constituye un 45%, ¿vale? Entonces, los elementos formes, tengan en cuenta que no se van a filtrar, ¿ok? No se filtra, no pasa esa barrera de filtración, no se filtra, ¿vale? Pero el plasma es el que sí se va a filtrar, ¿ok? O sea que sí pasa la barrera de filtración, ¿ok? Filtración, ¿vale? Entonces, de este 25%, que es 1250, ahora sí que mililitros sobre minuto, solo se va a filtrar 55%, o sea, más o menos la mitad. Voy a hacer un redondeo, ¿ok? Entonces, a esto que está pasando, ese plasma, o sea, esos 25% de sangre, aparte, ese ya sería nuestro 100% ahora, le sacamos el 55%, más o menos la mitad, y eso que sí se está filtrando se va a llamar ahora flujo plasmático, renal, ¿ok? Y bueno, este flujo plasmático renal, como les mencioné, va a ser el 55% de la sangre, o sea, del flujo sanguíneo renal que está llegando pues al riñón, ¿no? Y entonces lo voy a manejar en un redondeo de 660 mililitros sobre minuto. Va a haber variaciones, ¿ok? No se casen con los valores, pero pues bueno, ¿no? Es un poquito para ir con esto, ¿vale? Entonces, ahora, si yo hablo de la presión con la que se está filtrando esto de acá, el flujo plasmático renal, va a ser una presión que ya les había dicho, que va a ser la presión, aquí vamos a tener la presión efectiva de filtración, ¿ok? Presión efectiva de filtración, que recordemos que les dije que esa iba a ser de 10 milímetros de mercurio positivos. Entonces, en este caso, lo que quiero tener aquí en cuenta es de que la parte de la presión, la presión efectiva de filtración, se refiere a la fuerza con la que empuja el plasma, ¿ok? Entonces la presión efectiva de filtración va a ser la fuerza, que voy a poner, va a ser de 10 milímetros de mercurio positivo y se va a referir a la fuerza con la que empuja al plasma, ¿ok?
al plasma. ¿Y de dónde salen estos 10? Pues lo mismo, de la sumatoria de estas diferentes presiones que tenemos acá. Son los mismos valores que les dije, 45, menos y menos, en este caso menos 25 y menos 10, ¿no? Entonces, vamos a tener que la presión hidrostática del capilar glomerular va a ser de 45 positivo, la oncótica del plasma glomerular va a ser de menos 25 y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman de menos 10, ¿ok? Esa sumatoria te va a terminar dando la presión efectiva de filtración, que es de 10. No la voy a tener que poner aquí como tal, pero ya saben que a eso se refiere la fuerza con la que va a empujar al plasma que se está filtrando, ¿no? A esa sangre que llega pasa solo el 55% que es plasma y bueno, esa fuerza va a ser empujada con 10 milímetros de mercurio, ¿vale? Ese plasma, ¿no? Entonces, ahora, no voy a calcular las otras cosas más, para no hacer tan feo esto, pero por ejemplo, si yo hablo de velocidad de filtración glomerular o tasa de filtración glomerular, es la misma cosa, ¿ok? Va a ser igual a 125 mililitros sobre minuto, ¿vale? Esa presión va a estar dando lo que sería, pues, esa misma velocidad. Si yo afecto la presión, afecto la velocidad, van relacionadas. ¿Qué dijimos que podría afectar, pues, esta velocidad? Una de las cosas que ya hablamos va a ser que va a aumentar la tasa, la velocidad de filtración glomerular, va a ser la hipertensión. Hipertensión, ¿ok? Y una de las cosas que los va a estar disminuyendo va a ser el lupus, ¿ok? Entonces, ténganlo por ahí en cuenta. Pero yo quiero hablar de otras cositas, ¿no? Entonces, vamos a tener aparte otras cosas. Una que se va a llamar coeficiente de filtración. Y esa cosa está medio marciana, ¿vale? Entonces, el coeficiente de filtración. O también la podemos, como que disminuir o sintetizar a KF. Tiene otro nombre, pero se me fue cómo se le dicen eso, abreviar. Entonces, vamos a ir viendo que el coeficiente de filtración o KF va a ser igual al área de superficie sobre la parte de la permeabilidad hidráulica, ¿ok? Permeabilidad hidráulica, ¿ok? Y esto, a su vez, el área de superficie, les dije que va a estar relacionado o sea, el área, la velocidad y la presión van a estar relacionados, ¿no? Ahorita entramos a eso. Pero tengan una cosita en cuenta. Si yo tuviera, por ejemplo, un cierto calibre, una cierta área, y el agua va a salir, por ejemplo, así, ¿no? En ese ejemplo. En la manguera, imagínense. Pero si a esa manguera le disminuyen el área poniéndole el dedo, ¿qué es lo que pasa? La velocidad como la presión aumentan. Y está relacionado con el área, ¿ok? Entonces, hablando de esto un poquito sencillo, es de que podemos sustituir el área de superficie por la velocidad de filtración glomerular, ¿ok? O tasa de filtración glomerular, es lo mismo. Y aquí, en la permeabilidad hidráulica, la vamos a poner como la presión efectiva de filtración, que es de 10, ¿ok? ¿Por qué la presión? Si la hidrostática es la que está dando esa fuerza para empujarlo hacia el espacio de Bowman y que sea ultrafiltrado, ¿qué es lo que pasa? Es de que esta presión hidrostática de valor de 45, estar con el 25 negativo y 10 negativo, pues va a estar dando lo que sería la presión efectiva de filtración. Por eso la podemos sustituir, ¿vale? Porque recuerden, lo que pasa, si está pasando es permeable. Por eso permeabilidad, hidráulica, H2O, hidrostática, ¿ok? Entonces, ahora, ya que tenemos esto de acá, podemos empezar a sustituir nosotros. En este caso, yo sustituiría la velocidad de filtración glomerular, o sea, el KF, que va a ser igual a 125 mililitros sobre minuto, ¿no? Lo que les dije. Sobre la parte de la presión efectiva de filtración, que es de 10 milímetros de mercurio. Y esto me va a dar igual a lo que sería 12.5 mililitros sobre minuto sobre milímetro de mercurio. Algo marciano, ¿no? Milímetro de mercurio, ¿vale? Esto que nos estaría calculando sería como, por ejemplo, una calidad de filtrado. Si se va a afectar a la velocidad, significa que hay un proceso de hipertensión. Si se está disminuyendo, por ejemplo, algo de lupus, o algo mal, o se rompió la parte de la barrera y está pasando lo que no debería. Entonces, si se va afectado, no es como de que, ay, pues este güey, que no soy yo, tiene mayor velocidad de filtración glomerular, entonces mejor su riñón, ¿no? Filtra más. No, para nada. Se lo está chingando. Entonces podríamos decir que el coeficiente de filtración, el KF, pues podría medirnos como que esa calidad del filtrado si no se está rebasando de lo que debería ser o siendo muy bajo, ¿ok? Ahora, ya teníamos la velocidad y tal, pero quiero hablar también de lo que sería la fracción de filtración, que luego hay como confusión con esto. Entonces, tengan estas en cuenta, vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, la fracción de filtración
va a ser una división de lo que sería la velocidad de filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal, ¿ok? En este caso va a ser, o te va a dar punto 19 y algo, se redondea a 19%, ¿ok? Entonces, ya que tengas esto de acá, ese 19% va a representar a 125 mililitros, o sea que es la cantidad de plasma filtrado, ¿ok? Cantidad de plasma filtrado. ¿Y cómo se va a calcular? Eso sí tengan en cuenta, recuerden que sería con velocidad de filtración glomerular sobre flujo plasmático renal. ¿Ok? Esa sería la forma para calcular la fracción de filtración. Si esta es la cantidad de plasma que está pasando, pues sería por minuto y esto nos daría la velocidad y bueno, y así consecutivamente, ¿no? Es la misma cosa. Pero ahora, lo que quiero entrar un poquito con esto es de que nosotros, lo que tenemos acá, primero que nada, recapitulando, porque todo es importante, han llegado a preguntarme en los departamentales las fuerzas en contra y a favor, la parte del coeficiente, la parte de la fracción de filtración y todo eso, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Hagamos una recapitulación. Tenemos nuestro glomérulo, donde tenemos la arteriola aferente, que es donde forman los capilares glomerulares y tal, ¿no? El glomérulo, tenemos nuestro espacio de Bowman, consecuentemente después la cápsula de Bowman, ¿no? Ahora, después de eso, cuando ya recorre y haga todo su desmadre, sale la arteriola eferente. Pero bueno, ¿no? Antes de que pase eso, nosotros vamos a tener algo que van a ser lo que está pasando acá, que se le va a llamar ultrafiltrado, lo que pasa al espacio de Bowman. Y ahora, vamos a tener diferentes presiones, a favor y en contra. En este caso, la hidrostática va a ser una de las que es a favor. Y esa presión hidrostática del capsular glomerular va a ser de un valor de 45 milímetros de mercurio en positivo, y es a favor. Y tenemos dos en contra, que es la presión oncótica del plasma glomerular, que va a ser de menos 25 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de menos 10 milímetros de mercurio. Sumados estos tres que tenemos acá, tanto la presión a favor como las dos en contra, nos darían una sumatoria de 10 milímetros de mercurio. Significa que esa es la fuerza con la que está empujando a lo que se está filtrando. Y lo que se está filtrando ya vimos que es plasma, ¿no? En este caso, esa va a ser la presión efectiva de filtración. De ahí sale, ¿ok? De ahí salen esos 10. Ahora recordemos, nosotros tenemos un gasto cardíaco de 5 litros sobre minuto, el flujo sanguíneo renal o la sangre que le llega al riñón va a ser únicamente el 25%, que va a ser en mililitros de 1250 mililitros, pero esa sangre que está llegando al riñón no va a ser filtrada completamente. Nosotros vamos a tener que la sangre se va a dividir en dos cosas, elementos formes un 45% y plasma 55%. Esta de aquí, del plasma, sí se va a filtrar, sí va a pasar la barrera de filtración, y bueno, a eso que sí está pasando se le va a llamar ahora flujo plasmático renal, que es de 660 mililitros sobre minuto, ¿ok? De estos 660 mililitros sobre minuto es como por ejemplo el examen, ¿ok? Todos estos son mis alumnos, ¿no? 660. Todos pueden pasar el examen que van a llegar a tener. Pero ¿qué es lo que pasa? No sucede eso. Da huevo, varios van a reprobar, ¿no? En este caso, de estos 660, solo van a pasar el 19%. Y a este 19% se le va a conocer como fracción de filtración, ¿ok? Se va a calcular con la velocidad de filtración glomerular sobre flujo plasmático renal, ¿ok? Que es diferente a esto. Tengan cuidado con estas dos cosas porque se pueden confundir, ¿ok? De estos que podrían pasar, pues unos no estudiaron y estos que estudiaron sí pasaron, ¿ok? Y ahora, el coeficiente de filtración, ya saben, calidad del filtrado, área de superficie sobre permeabilidad hidráulica. Tengan en cuenta, porque todo esto han llegado a preguntar, entonces, pues bueno, ¿no? Por ahí ya tenemos la introducción de lo que vamos a estar hablando. Y pues bueno, ¿no? Aquí lo tenemos un poquito más aglomerado, más bonito. Presión efectiva de filtración va a ser positiva, se le va a conocer ultrafiltrado a lo que está pasando al espacio de Bowman. Va a ser de 10 milímetros de mercurio, ya saben, sangre, lo que se filtra un 55%, lo que no se filtra, elementos formes, lo que les mencioné, eritrocito, plaqueta, leucocito y esas cosas, ¿no? Presión oncótica, albúmina, ¿no? Viene de albúmina. Presión a favor y en contra de la filtración glomerular, aquí las tienen con sus valores. Si se dan cuenta, los mismos que hablamos de la ley de Starling, hacemos la sumatoria, pues te va a terminar dando pues la parte de un valor como tal positivo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar de lo que sería que el gasto cardíaco, pues bueno, ya saben, ¿no? Volumen de sangre bombeado por minuto es de 5 litros, en el riñón solo llega el 25% del gasto cardíaco, a ese 25% se le conoce flujo sanguíneo renal, que es de 1250 mililitros, y así consecutivamente todo lo que ya habíamos visto. Ahora, nada más un poquito para anotar acá, lo que estaría afectando nuestra velocidad de filtración o nuestra tasa de filtración, recuerden que les dije que era la hipertensión. Hipertensión, que en este caso la hipertensión va a aumenta la tasa o la velocidad de filtración glomerular, ¿no? Y el lupus, pues disminuye la velocidad de filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular, les pueden poner como velocidad o tasa, pero es lo mismo. Ahora,
Ya una vez acabando con esto, hablemos de la retroalimentación tubo-glomerular. Está sencillo, no está tan feo, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo que este mecanismo va a estar controlado, ¿ok? Controlado por el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Por el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Yuxtaglomerular, ¿vale? O la célula YG, ¿ok? Células YG, ¿vale? Entonces, ahora, vamos a ir viendo que nosotros vamos a tener, de que si, no sé, si se cierra una arteriola o se abre una arteriola, vamos a tener diferentes cosas. Imaginemos, aquí tengo esta arteriola aferente, que está más chiquitita, arteriola aferente, va a estar más chiquita, y aquí no. Tengo un embolo y tal. Imagínense lo más bonito, ¿ok? Simplemente estoy haciendo como esta esquematización, pero pues bueno, no sale tan bien, ¿no? Imaginemos, la arteriola deferente, pues va a estar normal, como debería. El líquido que está pasando aquí es poco, ¿no? Está pasando, bueno, en este caso, pues ya saben, plasma, ¿no? Entonces va a pasar poca agua, no se va a filtrar tanto y de aquí sale, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si por la arteriola aferente se está disminuida, significa que disminuye esa misma presión, ¿ok? Disminuye esa presión con la que se va a estar filtrando, ¿ok? Disminuye la presión efectiva de filtración, disminuye, por lo tanto, si hablamos de presión, les dije que está relacionado la velocidad de filtración glomerular, ¿ok? Son directamente proporcionales. Y si disminuye eso, también va a disminuir lo que sería la presión sanguínea del capilar glomerular, ¿no? Presión sanguínea del capilar glomerular, ¿ok? Así. Esa es una, ¿no? Ese es un ejemplo. Ahora, si yo tuviera la cosa al revés, tengo, por ejemplo, la arteriola aferente normal, como debería de ser. Imagínense que está normalita, ¿ok? Arteriola aferente está normal, con el calibre que debería de tener. Formo esto, pero ¿qué es lo que pasa? Mi arteriola eferente ahora está disminuida, ¿ok? Arteriola eferente, ¿vale? Entonces, llega el agua, llega el plasma que tendría que estar llegando, pero ¿qué es lo que pasa? Ya no puede salir toda esta cantidad grande que está entrando, no puede salir por esta parte pequeña. Por lo tanto, aquí se va a empezar a hacer más presión, ¿no? Si se hace más presión, imagínense, es un globo acá, un globo, ¿no? Tú lo llenas de agua, pero le estás sacando muy poquita, pues se va a estar llenando más y más y más, hasta que ese globo pues va a empezar a hincharse y va a empezar a tener una presión. Esa presión va a sacar pues el líquido con una fuerza, ¿no? Con una presión o con una velocidad pues mucho mayor a la que debería. En este caso, aumentaría su permeabilidad, ¿ok? Por lo tanto, aumentaría su permeabilidad para que la velocidad de filtración glomerular se eleve, la presión sanguínea del capilar glomerular también se va a elevar. Y por último, también se va a elevar la presión efectiva de filtración, ¿ok? Y así consecutivamente van relacionadas. Entonces, pues ya lo tienen como tal de qué es lo que pasaría en este caso con esos aspectos. Sí ténganlo muy en cuenta porque normalmente estas cositas de acá, pues dicen, no, pues no las toman tanto en cuenta, pero sí las han llegado a preguntar. Les podrían preguntar, ¿no? La arteriola aferente está disminuida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues disminuiría la permeabilidad, disminuiría la velocidad y todo eso. A mí me dio una pregunta en un examen ya como tal no departamental que decía, disminuyo el calibre de la arteriola eferente, ¿qué es lo que pasaría? Primero, la primera pregunta era aumenta la permeabilidad y la siguiente pregunta, pues aumenta la velocidad de filtración glomerular, ¿ok? Entonces tenganlo en cuenta, espero que con esto se haya entendido. Y pues bueno, la velocidad de filtración glomerular la cerramos a 25, pero lo normal sería de 90 a 125, ¿ok? 5. Eso sería como tal lo normal de esta velocidad, ¿vale? Lo manejan por rangos. Pero bueno, 125 mililitros para ejemplificar lo demás está bien, ¿vale? Pero nosotros vamos a tener algo llamado reserva renal. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que nuestro riñón, bueno, no imaginemos, ¿no? Es tal cual eso. Nuestro riñón puede soportar filtrar hasta un cierto punto. Va a haber variaciones en los valores, ¿no? Unas veces ponen que en riñones sanos, no ancianos, por ejemplo, va a ser de 130, 125. Voy a poner de 125 para que se ejemplifique con lo que hemos estado viendo, o de 120, ¿no? Hay diferentes, ahora sí que aspectos. Ahora, en este caso, nosotros vamos a tener que esto sería como tal, a partir de aquí, a partir de que rebasemos este punto, que es nuestra capacidad normal de poder filtrar, aquí va a comenzar el estrés para el riñón, ¿ok? Entonces, ese estrés puede variar en diferentes riñones, ¿ok? Entonces, el estrés en un riñón sano, no anciano, de un viejito que no es viejito, pues, de uno que no es viejito, vaya, va a ser de 180, ¿ok? Entonces ya van viendo por dónde va la cosa. Una vez nosotros arrebasemos por así decirlo, 180,
¿Qué es lo que va a pasar? Cuando rebasemos este 180, nosotros ya vamos a empezar a hacer una cosa llamada transporte por tasa máxima o umbral máximo, ¿ok? Que es donde ya pues estamos agotando demasiado la reserva renal. Por ejemplo, ¿con qué? Con diluir la glucosa con el agua, ¿ok? Eso sería una de esas situaciones. Es por eso que, por ejemplo, la parte de la glucosa se mide en 180 sobre 120 miligramos sobre decilitro. Entonces la tasa máxima ya sería lo que sería, pues rebasando esto, ¿no? Donde ya estamos alcanzando acá. Pero con que empiece nosotros o con que empecemos a estresar a nuestro riñón, esa reserva renal se va a ir agotando. Poco a poco se va agotando. De por sí con la edad se va agotando un montón. ¿Vale? Uno de los varios factores, por ejemplo, podrían alterar o más bien estresar esta parte del riñón. En este caso, nosotros recordemos que la proteína está compuesto de aminoácidos. Esa proteína, si yo consumo un montón, voy a tener que diluirla con algo, en este caso con agua, ¿ok? Entonces, yo tomo un montón de agua, mi velocidad de filtración glomerular va a estar aumentando, la proteína sobrante, como tal, se va a amortiguar con nitrógeno, pero bueno, ¿no? Aquí ya les di dos que van a estar estresando nuestro riñón. Una de esas va a ser la alta o el alto consumo de proteínas y a su vez una hiperfiltración, ¿ok? Se va en estados de hiperfiltración, que estamos tomando mucho, va a filtrar un chingo, le estamos estresando al riñón. También podría afectar, por ejemplo, en el embarazo, en el daño renal agudo, o más bien estresar el riñón en en esos casos que le estoy dando, o en la falla cardíaca crónica, ¿ok? Esos son los que serían, pero también con el trasplante. Cuando a ti te trasplantan, por ejemplo, te van a dar medicamentos que van a inhibir a los anticuerpos, ¿no? Hay unas cositas llamadas células mesangiales, que van a ser como que sobrinas, primas de la parte de los anticuerpos, ¿no? Muy parecidos, pero en el riñón, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerden que estas células van a estar ahora sí que puestas también por el aparato yuxtaglomerular. Si afectamos a las células mesangiales, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a afectar lo que sería la retroalimentación tubo-glomerular, que eso sería como el mecanismo con la que solita se va regulando, o se va regulando, ¿no? De alguna u otra forma. Aunque es más fácil regularla de una arteriola que otra. Si afectamos eso con un trasplante, se va a chingar todo lo demás. Ahora, eso sería en lo que sería la reserva renal. Y pues bueno, con lo de las proteínas, pues muchas veces, ¿no? En la parte de los gym rats, los chicos que van mucho al gym, las personas que van mucho al gym, dicen, no, pues yo voy a chingarme el bote completo de whey protein y voy a volverme bien mamado. Pues hijo, te estás afectando al riñón, ¿no? Dale una cachetada. ¿Por qué? Hay que entrar con algo que se llama concepto de hormesis, que es más que nada la dosis y la respuesta, ¿ok? Voy a ponerlo aquí. Concepto de hormesis, ¿ok? Hormesis. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que en un punto lo que nosotros ingerimos está bien, pero por ejemplo, yo les mencioné, ¿no? Yo tomo un montón de agua, voy a causar un estado de hiperfiltración. El agua es buena, pero si te tomas un chingo, vas a causar un estrés al riñón por esa hiperfiltración que vas a estar teniendo. Entonces, lo que nos dice como tal el concepto de hormesis es de que si nos pasamos, se va a ver dañino, o sea, va a ser malo para el cuerpo. Y también si tenemos poca, ¿no? Si tenemos mucha cantidad de agua tomando, pues va a llegar un punto donde va a ser malo. Si tenemos una baja cantidad de agua que tomamos, va a ser un punto que va a ser malo, ¿ok? Entonces como que aquí sería el punto normal, ¿no? O de equilibrio. Eso sería hablando de la reserva renal. No les anoté aquí, pero en los apuntes que les voy a ir subiendo, sí les voy a anotar lo que va a estar causando daño al riñón. Y yo creo que les voy a poner una imagen, porque les digo, hay diferentes valores para la parte de los riñones, por ejemplo, sanos vegetarianos, los no vegetarianos, los de ancianos o los de daño renal agudo, enfermedad renal crónica. Diferentes cosas van a haber esas variaciones. Conforme nosotros vamos creciendo, las nefronas se van muriendo. Toda esta parte de reserva se va chingando. Entonces, pues es eso, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que sería transporte de membrana. Recuerden que tienen videos un poquito más adentrados a esto en la parte de fisiología de Guyton, que ya subí la parte 1, faltan subir las demás. Pero bueno, ¿no? Vamos a hablar aspectos rápidos, ¿no? Primero es de que la parte del transporte de membrana lo podemos dividir en sentido, ¿ok? Sentido. Y lo podemos dividir si un sentido, las dos cosas van al mismo lado, por ejemplo, ya sea que entren o que salgan, no importa, pero que vayan esas dos cosas al mismo sentido, nosotros vamos a llamarlo como un cotransporte, ¿no? Como cooperando, cotransporte, transporte. Aunque en algunos libros, especialmente ya parte por ejemplo, bioquímica, les dicen simporte, ¿vale? Ahora, si yo tuviera un caso contrario, en este caso que una entra y otra sale, o una sale y otra entra, como tal no importa, van en direcciones contrarias, por lo tanto se va a llamar contra, porque direcciones contrarias, contra transporte, ¿ok? Transporte.
O también le pueden llamar como antiporte. Tiene más nombres, pero con que se sepan esto, pues ya, se lo saben, ¿ok? Y vamos a tener que también se puede dividir, o podemos nombrarlos por la energía, ¿ok? Energía. O sea que si es pasiva o activa, ¿no? Activo. Transporte activo, transporte pasivo, ¿no? No transporte pasivo, si no sería pasivo. Entonces, en el pasivo nosotros vamos a tener difusión simple. Difusión simple. Que bueno, va a hacer partículas pequeñas. Vamos a mover lo que sea la parte del soluto en una parte de una membrana semipermeable y vamos a mover cosas no polares. Y nos vamos a mover de donde hay mayor concentración a donde hay menos, ¿no? Y luego vamos a llegar a un equilibrio como tal. Ahora, nosotros vamos a tener la difusión también, difusión facilitada, facilitada. O sea que lo mueve una proteína o un canal, ¿no? Por ejemplo, el GLUT2, que sería el de glucosa. Y aquí vamos a mover cosas polares o cosas grandes, ¿ok? Y vamos a tener también la parte de ósmosis. Ósmosis. Y aquí estamos hablando del solvente. Pues de la ósmosis se va a referir a lo que sería el agua, ¿ok? No hay tanto show. Lo que hablamos acá va a ser un transporte pasivo porque estamos hablando de líquidos, ¿no? De agua en este caso. Por eso sería un transporte pasivo cuando les mencioné eso. Ahora, el transporte activo se refiere a que sí requiere energía. Por lo tanto, vamos a tener uno que va a ser primario. Primario. O sea que requiere energía. Requiere ATP directo, por así decirlo. Y va a ser todas las bombas, ¿no? Sodio, potasio y esas bombas, ¿ok? Y luego vamos a tener también el transporte activo secundario. Secundario. Que requiere ATP, pero indirectamente. Indirectamente, ¿ok? Entonces, ¿qué sería esto? Que nosotros, por ejemplo, en las casetas, ¿no? Imagínense que esta es una caseta, aquí está todo, ¿no? Está cerrado por la valla esta de seguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Viene una camioneta y pasa, ¿no? Paga aquí, dice, ok, te doy mi dinero, o sea que le está dejando su energía, por así llamarlo, pero viene atrás una moto. Y esa moto lo que va a hacer es de que se va a pasar atrás de él luego, luego. Sí requiere energía, pero no directamente de la que está pasando, sino que ocupa como tal secundariamente, en este caso, de la camioneta, ¿no? A eso me refiero con ese tipo de transporte. Ahora, una vez ya tengamos esto, es como general, vamos a tener también unas cositas en cuenta, que va a ser la parte de la filtración glomerular. Mencionamos que es de 125 mililitros sobre minuto, ¿vale? Si yo hablo de una hora, por ejemplo, en una hora, ¿cuánto va a ser esto? Pues multiplicas por cuánto. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Pues va a ser 60, ¿no? En este caso te van a terminar dando, voy a poner aquí una hora, se va a estar filtrando 7500 mililitros sobre hora. Ahora, si nosotros hablamos de un día, pues por eso mismo, por 24, usted va a dar 180.000 mililitros sobre día. Y si nosotros movemos ahora esto a la parte del litro, sería 180 litros sobre día. Continuando, después de que ahorita me interrumpieron un poquito acá. Entonces, vamos a ir dibujando lo que sería de nuevo nuestra nefrona, ¿ok? Esta sería la parte del túbulo contorneado proximal. Y aquí quiero hacer una aclaración, quiero hablar de lo que sería únicamente la parte de la porción gruesa del asa de Henle. La porción delgada, nosotros, bueno, en todo esto que tenemos acá, vamos a ver que donde se mueve agua, se mueve sodio, menos en la porción delgada de asa de Henle, ¿ok? Por lo tanto, aquí me interesaría, pues más que nada, centrarme en la parte de la porción gruesa. Ahorita vamos con la parte delgada, ¿ok? Entonces, esta sería nuestra asa de Henle, la propiamente, la subimos y aquí formaríamos nuestro túbulo contorneado, pues distal, ¿no? Sería esta parte de acá y finalmente, recuerden, el túbulo colector, ¿vale? Aquí espero más o menos se entienda el dibujo. Y vamos a ir hablando de unos ciertos conceptos que ya vamos a tener que estar utilizando. Ya no tanto de que sale o entra cierta molécula, sino que nosotros vamos a ir hablando de, por ejemplo, si hablamos de que esta sería la luz de la nefrona, sería nuestro punto inicial, nuestro punto A, y va al punto B, que sería fuera de la luz de la nefrona. En este caso se le llamaría intersticio, o sea, el punto B. Eso se le llamaría reabsorción, ¿ok? La reabsorción se refiere a lo que sería la luz de la nefrona, al intersticio, ¿ok? A intersticio. Uy, apenas si me cupo, ¿no? Entonces, ese sería el primer concepto. Ahora, el segundo es de que si nosotros hacemos esto mismo, pero partiendo del intersticio, o sea que aquí sería nuestro punto a la luz de la nefrona, que sería nuestro punto B, a esto se le llamaría secreción, ¿ok? Secreción.
Aunque lo pueden encontrar con otros nombres, pero con que se queden con secreción, pues está mucho mejor para que no se confundan, ¿no? Entonces a esto se le va a llamar, esto sería, que diga, del intersticio a la luz de la nefrona. Voy a poner a luz nefrona. Entonces, vamos a tener otro más, que se le va a llamar excreción, ¿ok? Voy a poner aquí excreción, que va a ser prácticamente lo mismo de acá, que es el intersticio a la luz de la nefrona. A la luz de la nefrona. Pero ¿qué es lo que va a tener de diferente? Este de acá es de que va a ser un efecto permanente. Permanente, ¿vale? Entonces, estos dos de acá, que tenemos aquí, van a poder ocurrir de esas formas. Pero lo que sería la parte de la excreción sería prácticamente lo mismo que la secreción, pero ya no se va a poder volver a reabsorber y luego secretar, reabsorber, secretar, sino que ya se excreta, se va directamente al túbulo colector y pues ya, ¿no? Para la orina. Entonces, estos serían los tres conceptos que estaríamos hablando, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Para cuando me refiera de que reabsorbe, secreta, excreta, pues sepan a qué me estoy refiriendo. Ahora, vamos a ir hablando de lo que sería cada una de estas partes de nuestra nefronita que hicimos por acá. Y espero esto se haya entendido. Entonces, vamos a ir hablando de lo que sería el túbulo contorneado proximal, ¿vale? En el túbulo contorneado proximal, nosotros vamos a tener que se va a reabsorber siempre lo mismo, aproximadamente va a ser el 80%, ¿ok? Por lo tanto, en el túbulo contorneado proximal, se va a reabsorber, ya sea lo que sea nuestro estado, se va a reabsorber la misma cantidad. Por lo tanto, se le va a llamar reabsorción facultativa u obligatoria. ¿Ok? Entonces, siempre aquí es la única parte donde siempre se reabsorbe lo mismo. Siempre absorbe lo mismo. Entonces, por ahí en el examen departamental, pues han llegado a preguntar esto, ¿no? ¿Dónde se reabsorbe el 80%? Siempre en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Aquí voy a poner que es el 80%. Aunque también les podrían preguntar dónde se reabsorben el 99% de las proteínas, va a ser en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Aquí se van a reabsorber la mayor cantidad de proteínas, porque si se van las proteínas acá y no se reabsorben, o sea, se salen para el intersticio, pues orinaríamos lo que serían proteínas, y eso en teoría no tendría que pasar, ¿no? Pero bueno, esto sería lo importante, hablar del túbulo contorneado proximal. También tengan en cuenta que vamos a tener la mayor parte de bicarbonato acá, pero bueno, de eso ya estaremos hablando después. Ahora, yo quisiera hablar también de esta parte, ¿ok? Les dije que aquí vamos a hablar de la porción gruesa del asa de Henle. La parte delgada, ahorita la vemos, ¿ok? La porción gruesa del asa de Henle, ¿ok? Y en la porción gruesa nosotros vamos a tener una cosita muy, muy importante, ¿no? Voy a dibujar unas cositas acá, que serían estos como cubitos. Esta parte sería la luz, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener que va a pasar algo que va a meter cosas, ¿no? Si va de la luz a la parte de lo que sería el intersticio, pues se le llamaría reabsorción, ¿ok? En este caso, nosotros vamos a tener en este lugar lo que sería la bomba, sodio, potasio, 2 cloro, ¿vale? Y por transporte activo secundario, cuando se meten estos, pues van a decir, pues ya está abierto aquí, ¿no? Pues me meto también. Se va a meter lo que sería calcio y magnesio, ¿ok? Magnesio. Ahora, con esto podemos definir que aquí, en la porción gruesa del asa de Henle, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener la bomba, sodio, potasio, 2 cloro, ¿vale? Bueno, hay cupo más o menos, ¿no? Entonces, también por esta bomba, aumentaríamos lo que sería la reabsorción de estas cositas de aquí, ¿ok? Aumenta la porción gruesa de la asa de Henle, aumenta la reabsorción. ¿De qué? Pues de estas cosas que hablamos hace ratito, ¿no? Y también, por lo tanto, aumentaría la de calcio y magnesio, ¿ok? Magnesio, ¿vale? Por transporte activo secundario. Las anotaciones se las voy a dejar más bonitas, obviamente. Aquí le falta que se vea más chulo, pero bueno, ¿no?
con esto que vamos viendo acá, pues lo que nos interesa es de que se entienda, ¿no? En esta parte a lo que me refiero. Y por lo tanto, aquí nosotros, en esta parte, va a ser donde nosotros vamos a tener donde actúan la parte de los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa van a inhibir esta bomba, la sodio, potasio, 2-cloro. Por lo tanto, aumentaría su excreción, ¿ok? Si yo inhibo la bomba, ¿qué es lo que pasa? Pues no va a pasar la reabsorción. La inhibo, pues órale, aumenta la excreción, porque ya va a ser una parte permanente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es de que no solo va a aumentar la excreción de sodio, potasio y 2-cloro, sino también de calcio y magnesio. Por lo tanto, este sería el diurético más potente, ¿ok? Entonces, de una vez de aquí, vamos a ir hablando de los diuréticos para que vayan teniendo la idea. Aquí nosotros vamos a encontrar los diuréticos de asa, que van a ser los más potentes por la cantidad de cosas que excreta, ¿ok? Por lo tanto, va a ser el más potente, lo voy a poner este de acá. El diurético más potente. Y pues por lo tanto va a hacer que el paciente orine, pues cabrón, ¿no? Por la cantidad de cosas. Ahora, bueno, esa sería la parte de los diuréticos de asa. Recuerden que esto inhibe la bomba, sodio, potasio, 2-cloro, pero también aumentaría la excreción, o sea, si lo inhibe, excretaría todo esto, pero también la de calcio y magnesio, ¿ok? Por lo tanto, aumenta la excreción. Bueno, una cosita importante que se me olvidó mencionar es que en la parte gruesa de la asa de Henle se va a encargar de la reabsorción en una cantidad del 10 al 15%, ¿vale? Entonces esto es importante tenerlo de una vez en cuenta. Y ahora vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? Que sería esta partecita de acá. Pongo con otro color, con naranjita, me gusta naranja, ¿no? En esta partecita, que es el túbulo contorneado distal, ¿vale? En el túbulo contorneado distal, pues prácticamente más o menos lo mismo. Vamos a tener otra bomba, ¿vale? Aquí estaría dibujando esto. Y aquí nosotros vamos a tener la bomba, sodio, cloro, ¿ok? Y lo mismo, ¿qué es lo que haría? Pues lo que haría es de que en el túbulo contorneado distal, nosotros tendríamos la reabsorción por la bomba, reabsorbe, pues sodio y cloro, ¿ok? ¿Vale? Y aquí, en esta parte del túbulo contorneado distal, como tenemos sodio-cloro, para nosotros inhibir esto, se le va a llamar al diurético, que se va a llamar diurético tiacídico, se le va a llamar hidroclorotiacida, ¿no? Hidro, porque sodio se mueve a agua, hidro, cloro, y bueno, tiacídico, ¿no? Entonces, está fácil. Entonces, en esta parte, nosotros tendríamos lo que sería los diuréticos tiacídicos, ¿vale? Un ejemplo, el más común sería el hidroclorotiacida. Hidroclorotiacida. Si nosotros inhibimos, pues solo excretaríamos lo que sería sodio y cloro. No sería tan potente, pero al no ser tan potente, estos diuréticos se pueden usar de forma crónica, a diferencia de los de acá, los de asa, ¿vale? Y bueno, el túbulo contorneado distal se va a encargar de la reabsorción en un 5 a 10%, ¿vale? Y ahora, por último, ya para terminar esta parte, es que nosotros vamos a tener nuestro túbulo contorneado, túbulo colector, ¿ok? Ese sería nuestro túbulo colector. ¿Qué es lo que pasaría acá? Vamos a tener lo mismo, ¿ok? Vamos a tener que aquí vamos a tener más que una bomba, es un canal, ¿ok? Entonces, abrimos aquí y cerramos acá, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener la parte del sodio, ¿vale? Se mete sodio, pero ya dijimos que si va de la luz, en todas estas partes aquí es la luz, ¿ok? Todo esto es la luz, ¿vale? Si va de la luz a lo que sería el intersticio, reabsorbe, ¿ok? Si va del intersticio a la parte de acá, aquí se le llamaría pues secreción, ¿ok? Entonces, ¿secreción de qué? De potasio, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podemos definir que aquí son canales, ¿ok? Este no es una bomba como tal. Entonces, en el túbulo colector, nosotros tendríamos que reabsorbe sodio y secreta potasio. Entonces esto es importante porque también lo han preguntado. Y bueno, por aquí más o menos es donde también va a ocurrir un contratransporte, ¿ok? Pero bueno, eso hablamos un poquito más, pero aquí lo vamos poniendo. Que aquí ya se va a empezar a ver lo que sería el contratransporte. ¿Por qué el contratransporte?
porque van a diferentes direcciones. Recuerden, ¿no? Direcciones contrarias, contratransporte. Entonces, hablando un poquito de esto, es de que estos recuerden que van a ser canales, ¿ok? Igual para que no se confundan, van a ser canales que, pues bueno, van a estar en la parte apical de las células principales, porque esto es importante, donde se encuentran los canales de sodio. Les pueden preguntar, me han preguntado, entonces van a ser que los canales, no sé por qué lo borré, los canales van a estar en la parte apical, en las células principales del túbulo colector. Túbulo colector. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se encuentra el canal que reabsorbe sodio y secreta potasio? En las células apicales, en la parte apical, perdón, de las células principales del túbulo colector, ¿vale? Y bueno, aquí también tendríamos cierto diurético, cierto fármaco, que se le va a llamar ahorrador de potasio, ¿ok? Ahorrador de potasio. ¿Vale? El más común va a ser el amilorida, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Como tal, esto no inhibe, bloquea, pero así no tapa completamente, simplemente bloquea tantito. Bueno, hay dos, tres. Vamos a ponerle, bloquea los canales sodio-cloro, sodio-potasio. ¿Vale? Estoy pensando ya en otras cosas. Sodio-potasio. Entonces, recuerden, ¿no? Ya tenemos 3 diuréticos, dónde actúan y qué es lo que hacen, ¿vale? ¿Por qué ahorrador de potasio? Tú, al momento de que bloqueas la secreción de lo que sería potasio, de que se secrete, de que se va para acá y vámonos, ¿no? Para la orina, pues si tú bloqueas esta parte, para que llegue al túbulo colector, al final de cuentas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Lo vas a estar ahorrando. Por eso ahorrador de potasio, aquí no hay tanto pierde, ¿no? Entonces recuerden, eso sería lo importante. Y aquí, ¿qué cantidad se va a encargar de reabsorber? Lo voy a poner de este lado, reabsorbe del 5 al 10%, ¿vale? Entonces, es importante tener todo esto en cuenta en esta parte que les he escrito aquí, y sería lo importante, ¿vale? Pero ahorita vamos con un poquito lo demás. Entonces, toda esta parte han sido lo que han preguntado, y por ejemplo, lo que muchos creo que conocen, ya en esta parte es la bomba sodio-potasio. ¿Dónde va a estar la bomba sodio-potasio? En la membrana basal de toda la nefrona, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta, esos son los canales, pero la bomba, sodio, potasio es otra cosa, ¿ok? Potasio. Para que no se confundan, pues lo menciono acá. ¿Dónde se va a encontrar? En la membrana basal de la nefrona, de toda la nefrona, ¿vale? Entonces en toda la nefrona, aquí también estaría esa bomba, ¿vale? Otra cosa es el canal sodio-potasio, nada más para que no se me confundan. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que sería ahora también lo del transporte por tasa máxima, gradiente tiempo y un poquito de unas hormonas, ¿no? En este caso, el transporte por tasa máxima ya lo estuvimos viendo un poquito, ¿no? Que sería la parte del umbral, del límite máximo, y nosotros vimos que en esta parte se va a estar midiendo en lo que sería miligramos sobre decilitro, que es la parte de la tasa máxima, ¿no? Como en la parte de 180 sobre 220 sobre decilitro, ¿ok? En esto se mediría la tasa máxima, ¿vale? Esto ya lo habíamos comentado, más o menos por acá. En esta parte de la reserva renal, aquí es donde empezaría, ¿no? De aquí para adelante, ¿no? Aquí ya empezaríamos con la parte de nosotros con nuestro umbral, ¿vale? Nuestra tasa máxima. Entonces, ¿qué es lo que nos va a importar hablar o meter aquí un poquito más? Es de que aquí vamos a encontrar lo que sería un transportador de glucosa, el SGLT2, ¿vale? Bueno, sería con un guión aquí y 2, ¿vale? ¿De qué se va a encargar esta de acá? Se va a encargar de transportar la parte de sodio y glucosa, ¿ok? Sodio y glucosa, ¿vale? Estas dos, especialmente, nosotros podríamos decir que se reabsorben por tasa máxima, ¿ok? Reabsorbe por tasa máxima, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos de que cuando tenemos concentraciones grandes de glucosa, tenemos que diluirlo con algo, en este caso con agua. Si tenemos una cantidad grande de lo que sería glucosa, tomamos un montón de agua
estado de hiperfiltración, agotamos nuestra reserva renal, empezamos a orinar mucho y bueno, tendríamos lo que serían las dos cositas de lo que empezaría la diabetes, ¿no? La polidipsia, que sería la sed excesiva, y la poliuria, que sería orinar pues más, ¿no? Entonces, eso es lo a mencionar acá. Me parece que se los mencioné en la parte de reserva, pero bueno, ¿no? Aquí lo que me interesaría incluir sería el inhibidor de SGLT2. Inhibidor de SGLT2, ¿vale? ¿Cómo se le va a llamar? Dapagliflozina, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaría con esta dapaglifosina? Es de que bajaría el umbral y haría que orine más, o sea, no empezaríamos a agotar nuestra reserva renal, ¿ok? Entonces, son buenos, entonces tengan en cuenta que se encargan de inhibir este transportador de sodio y glucosa, porque si han venido preguntas de esto, de hecho me vinieron dos. ¿Qué es lo que pasa? Pues hace que orina más, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que gracias a esto, en esta parte, secretaríamos, secreta urea, ¿ok? Se secreta urea por transporte en tasa máxima. Bueno, aunque también de urea, también lo que sería la parte de fármacos, ¿ok? Macos. Me han llegado a preguntar, ¿por qué transporte se secretan los fármacos? Pues por el transporte del límite máximo, por tasa máxima o umbral máximo, ¿ok? Es como se los pueden llegar a poner. Y bueno, este es el mecanismo de transporte mucho más grande, ¿ok? Mecanismo de transporte más grande. Entonces, también tenganlo en cuenta porque no me han preguntado eso, pero pues ahí por si acaso, ¿no? Y la parte del gradiente tiempo, nosotros estamos viendo que movemos un montón de chingaderas, ¿no? En este caso, la parte de la nefrona vemos que está contorneada, por lo tanto le da pauta para modificar el tiempo para que se reabsorba o secrete por este gradiente, ¿ok? En este caso, por gradiente tiempo, tengan en cuenta de que se absorbe o secreta todos los electrolitos. ¿Vale? Entonces, hay una cosita importante a mencionar, es de que imaginemos, ¿no? Tenemos dos partes, cosas, ¿no? Aquí tenemos una cosita nada más, y aquí vamos a tener una, dos, tres, ¿no? Bueno, voy a hacerla como flecha, si no me va a tardar más. Tenemos una y aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Imaginemos que tenemos cinco. ¿Qué es lo que pasa? Les dije, nefrona contorneada, le da pauta para modificar el tiempo por ese contorno. ¿Qué es lo que pasa? Es de que conforme pasa el tiempo, es como el gradiente de concentración, de hecho, nosotros vamos a tener que de pasar de esto que tenemos acá, vamos a tener la misma concentración en ambos lados, ¿vale? Entonces, por eso se dice que el transporte por tasa máxima, su transporte neto es igual a cero, ¿ok? Y bueno, entonces, el transporte por tasa máxima depende de la concentración de la sustancia y el tiempo de exposición, en resumidas cuentas. Eso sería lo importante a mencionar en cuanto a esta parte. Y bueno, un poquito también, no nos vamos a meter todavía con angiotensina, aldosterona, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sirve que lo mencionamos acá para que lo tengan en cuenta y no metérselos en otra parte y a lo mejor pierdan lo que ya estamos viendo acá. En este caso, todas estas tres de acá, las tres de acá, se van a encargar más o menos de lo mismo, ¿ok? En este caso, en la parte de la angiotensina 2 va a incrementar la reabsorción de sodio, agua, ¿ok? Entonces recuerden, donde se mueve sodio, se mueve agua, lo que les estaba comentando hace rato, menos en la porción delgada, y bueno, se va a encargar de lo que sería aumentar la tensión arterial. Y bueno, lo que sería la parte ahora de la aldosterona sería lo mismo, ¿ok? La aldosterona se va a encargar de lo que sería la reabsorción, lo voy a poner nada más así, puntito, de sodio, y lo que sería, pues agua, ¿ok? De estas dos. ¿Y qué es lo que pasaría acá? Nosotros tendríamos de que aumentaría también lo que sería la tensión arterial, y también en la parte de que se encargaría de secretar potasio, ¿ok? Potasio. ¿Y dónde se va a encontrar la aldosterona? Que también es una pregunta que ha llegado a poner. Sería la parte en la membrana basal, ¿no? Pero para ser un poquito más exactos, pues vasolateral,
¿De dónde? ¿De qué partes? Del túbulo contorneado distal y túbulo contorneado, túbulo colector, perdón, ¿ok? En estas dos partes. Recuerden, prácticamente acá, pero para ser más exactos, pues en la parte vasolateral de la membrana, ¿ok? Ténganlo en cuenta, porque esto sí lo han preguntado, entonces muy importante eso. Y la parte de la hormona antidiurética, pues se va a encargar de lo mismo, o sea, prácticamente de lo mismo, solo que aquí se encargaría de la reabsorción, pues más que nada de agua, ¿ok? Pero, por lo tanto, donde se mueve agua, se mueve sodio, ¿ok? O sea, lo mismo, pero al revés, ¿no? Acá más que nada de potasio, pero pues por consecuencia agua. Acá de agua, pero pues por consecuencia sodio, ¿ok? Entonces, aquí nosotros también aumentaríamos la tensión arterial, ¿ok? Arterial. ¿Y qué pasaría con el péptido natriurético auricular? Bueno, por la parte auricular, ya sabrán que estaría en la parte de la aurícula, ¿no? En este caso, la aurícula derecha, que tiene el vasoreceptor. ¿Qué es lo que pasaría con esta? Es de que habría una disminución, gracias a esta hormona, disminución de la tensión arterial, ¿ok? Una pregunta que han venido es de que aumenta la secreción de sodio y agua. Bueno, aquí ya lo puse con su parte química, pero es sodio y agua, ¿vale? E inhibiría, pues, su reabsorción, ¿ok? Inhibe su reabsorción, pues, de sodio y de agua, ¿vale? Y también sería lo que inhibe la secreción de renina, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque no, sí lo llegamos a ver en una parte de un examen. Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta porque decía, inhibe o bloquea la secreción de renina y es como, inga, turroña, pues péptido natriurético auricular, ¿ok? Y pues bueno, en este caso, también aumentaría, también importante, aumentaría la parte de la excreción urinaria, ¿vale? Y bueno, por lo tanto, normalizaría el volumen sanguíneo. Bueno, para esta parte es por lo menos lo que nos interesaría. Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo bueno, ¿no? Con lo padre de esta parte, que es el mecanismo multiplicador por contracorriente, ¿vale? Yo creo que ahí por el nombre ya se estarán dando una idea, pero vamos a hablar de lo que sería la osmolaridad, que también han venido a preguntar, ¿ok? De hecho, dos preguntas de eso. Osmolaridad, ¿ok? La osmolaridad va a ser el número de partículas activas por mililitro de agua. Bueno, después de otra interrupción, continuemos con esta parte. Ya se está haciendo normal que me interrumpan, pero bueno, en la parte de la osmolaridad que tiene el humano, vamos a tener en cuenta que es de 310 a 290 miliosmoles. Pero nosotros, para este ejemplo, hay que promediarlo en unos 300, ¿ok? Entonces, hablando de la osmolaridad del humano, ¿ok? Voy a ponerlo mejor aquí abajito. La osmolaridad de lo que sería el humano, estará entre lo que serían 310 a lo que serían 290 miliosmoles, ¿ok? Y bueno, nosotros lo vamos a promediar en unos 300 miliosmoles, por el ejemplo que vamos a estar dando. ¿Qué es otra cosita importante? Se mide por tonicidad, pero yo creo que ahorita hablamos de eso, ¿no? Entonces, yo voy a dibujar con un color de este color, azul clarito, vaya. Voy a referirme a los puntitos de agua, ¿ok? De agua. Y lo que voy a poner de verde va a ser a lo que sería lo que nos daría nuestra tonicidad, ¿no? Nuestro sodio, ¿ok? Entonces, sodio voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, yo les había mencionado hace rato que en todo lo que estábamos viendo, donde se movía pues la parte de lo que era sodio, se movía agua, ¿no? Y al revés. De hecho, lo vimos aquí, ¿no? Consecutivamente. Pero ahorita, olvídense un poquito de eso porque aquí suceden otras cosas. Entonces, aquí más que nada, me quiero referir más en la parte de la porción delgada del asa de Henle, ¿ok? Dijimos que esa la íbamos a dejar porque aquí pasaban cosas diferentes, pero bueno, en todo en sí va a pasar cosas diferentes acá. Entonces vamos a ir dibujando lo que sería nuestra parte, ahora sí que túbulo contorneado proximal. Voy a dibujarlo así. Por fines didácticos, olvídense un poquito de lo que estábamos mencionando hace rato. No tanto, ¿no? Pero sí de algunas cosas. Entonces, porque aquí suceden cosas más raritas, ¿no? Entonces, voy a ponerlo acá.
Imagínense que está más bonito, vaya, ¿no? Pensé que iba a quedar mejor, pero bueno. El chiste es de que aquí tenemos el asa de Henle, túbulo contorneado distal. Pues ya saben, nuestro túbulo es colector, ¿no? Estaría aquí. Entonces, ¿qué quiero decir o mencionar de esto que tenemos acá? Van a ser varias cosas, ¿no? ¿Qué tanto espacio me queda? De hecho, lo podría bajar más, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hablar en esta parte es de que nosotros vamos a tener una tonicidad, una osmolaridad de 300 partiendo en el túbulo contorneado, ahora sí que proximal. Y este va a ir en una dirección del túbulo contorneado proximal al túbulo colector, ¿ok? Lo que voy a explicar va en esa dirección. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Nosotros vamos a tener varias partículas, en este caso de sodio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? Y vamos a tener la misma cantidad acá, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero en este caso de agua, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ir pasando? Conforme nosotros bajemos, va a ir sucediendo algo con esto, ¿vale? Lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? En esta parte, nosotros vamos a ir perdiendo agua, ¿ok? En este caso yo voy a perder dos particulitas de agua. Lo pongo aquí con esto, salen para afuera, una y dos, ¿vale? Y ahora, así consecutivamente, voy a copiar esto y lo pego acá, ¿no? Voy a perder ahora otras dos más. En total ya llevaría 4 acá afuera de agua. 4, ¿vale? Y ahora de nuevo, voy a quitar otras dos. Aquí ya había quitado otras dos hace rato y quito ahora una, ¿no? Por lo tanto, me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo lo que sería la parte de agua, ¿ok? Por lo tanto, podemos definir nosotros, en esta cosa de acá, voy a poner un poquito más abajo, para que quepan los valores, es de que nosotros vamos a ir concentrando nuestra osmolaridad, ¿no? 600 aquí sería, subiría a 900 porque estamos perdiendo agua y estamos dejando mucho sodio, por lo tanto aumentaría la osmolaridad. Aquí sería 1200, ¿ok? Lo que llegaría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A esta mitad de acá, ¿ok? Donde llega a 1200, de hecho, es en el asa de Henle, propiamente dicha, ¿no? Entonces, en esta parte, que la primera parte que expliqué, se va a llamar porción concentradora, ¿ok? Concentradora, porque estamos concentrando, pues nuestra osmolaridad nos está subiendo. ¿Y qué es lo que va a pasar en esta porción? Tengan en cuenta de que aquí va a ser permeable a lo que sería el agua e impermeable a lo que sería el sodio, ¿vale? Esa es la primera parte. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener que ahora, en la otra porción, va a pasar una cosita medio marciana, ¿no? Aquí tenemos nuestro 1200, ¿ok? Sí, recuerden que la parte del asa de Henle, propiamente dicha, se queda en 1200, ¿ok? Eso no hay pierde, 1200. Pero ¿qué es lo que va a pasar, no? Va a pasar una cosita de que ya no va a ser 1200, sino que ahora acá, en esta de acá, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado, pero con el sodio. Saco 2, se nos van 2, ¿no? Y así consecutivamente. Copiar, pegar, ¿no? Se nos van otras 2. Por lo tanto, aquí ya serían 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y luego se nos vuelven a ir más, ¿no? Se nos van ahora una nada más. ¿Ok? Aquí ya había borrado 2. 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en esta situación? Lo mismo, pero al revés, ¿ok? La misma cosa, la misma burra, pero revolcada, ¿no? Entonces, en este caso, va a ocurrir lo mismo, pero ahora con el sodio. Si estamos perdiendo sodio, estamos perdiendo concentración. Por lo tanto, aquí va a pasar ahora a 900, luego va a pasar a 600, luego va a pasar a 300. Y bueno, ya en esta parte que tenemos acá, va a pasar a 1000, a 210, ¿vale? Entonces, imagínense, ya perdimos 3, 4, ¿no? Por lo tanto, ya tendríamos esta parte diluida, ¿vale? ¿Cómo se va a llamar esta porción? Pues porción diluyente, ¿no? Entonces, esta parte acá, porción diluyente, ¿vale? Por lo tanto, esta porción va a ser permeable a lo que sería el sodio e impermeable a lo que sería el agua, ¿ok? Está fácil, ¿no? Esto que hemos dibujado aquí se le va a llamar mecanismo multiplicador por contracorriente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta cosa no sucede en putiza, ¿no? Habría problemas si sucediera así. Vamos a tener diferentes cosas, ¿no? Aparte de que está contorneado y le da más tiempo, vamos a tener aquí urea, ¿ok? Urea, ¿vale? Entonces la urea estabiliza la osmolaridad porque la urea es una cosa de un gran peso y un gran tamaño. Por lo tanto, la va a estabilizar, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. Y esta urea también puede salirse, pues, para afuera, ¿no? Por un facilitador de urea que se va a llamar UTA1, ¿vale?
Quédense, eso es importante. Facilitador de la urea, UTA1, ¿vale? Proteína de canal facilitadora de urea, en su reabsorción, pues va a ser la UTA1, ¿ok? Lo repito mucho. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, ahora, vamos a tener otras cositas. Bueno, para empezar, les dije que se medía, antes de empezar con eso que les quiero explicar, que se medía por tonicidad, ¿no? Vamos a tener que si es hipertónica, significa que la concentración es mayor a lo que sería 310, ¿ok? Miliosmoles. Si hablamos de que es isotónica, está en un valor normal de 290 a 310 miliosmoles, ¿ok? Y si es hipotónica, va a encontrar en una concentración menor a lo que sería 290, ¿vale? Ahora, cosas que les pueden preguntar y que se han preguntado. ¿Qué parte de la nefrona es la hipertónica? La asa propiamente dicha. De hecho, se los estuve repitiendo, ¿no? Por lo tanto, va a ser la asa propiamente dicha. ¿Ok? La parte más hipertónica de la nefrona, asa propiamente dicha, porque alcanza 1200 osmolaridad. Y las nefronas yuxtamedulares, recuerden, ¿no? Y ahorita vemos qué otra característica nos falta de eso. Entonces, la parte más isotónica, que se encuentra en valores normales, ¿cuál va a ser? Pues el túbulo contorneado proximal, ¿no? De donde empezamos. Túbulo contorneado proximal va a ser la parte isotónica de la nefrona. Y la parte la parte hipotónica, va a ser el túbulo contorneado distal, ¿ok? Túbulo contorneado distal. Facilito, ¿no? Entonces, todo esto que hemos visto acá se va a encargar de reabsorber del 20% del agua y sodio, ¿ok? Entonces, hemos hablado de porcentajes todo este rato, de hecho aquí les di más. Entonces, ¿de qué se encargaría la delgada? Del 20%, ¿vale? Ahora, ya que tenemos esto dicho de esta forma, vamos a tener ahora el mecanismo, ¿ok? Mecanismo de concentración, pero ahora de la orina, ¿vale? Entonces, túbulo contorneado, que te diga, túbulo colector, se va para acá y ya se va a ir para la orina, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, aquí una cosita importante es de que vamos a tener ciertas cositas, ¿ok? Estos canalitos de paso que estoy dibujando por acá. Y finalmente aquí pongo el último. Estos canales de paso van a ser de agua y se le va a llamar acuaporinas. Específicamente, aquí hablamos de las tipo 2, ¿ok? Acuaporinas tipo 2, que va a ser un facilitador de agua. ¿Y dónde se va a encontrar esto? En el túbulo colector primero, en las células principales. Bien, facilito. ¿Ok? ¿Dónde están las acuaporinas tipo 2? En las células principales del túbulo colector. ¿Dónde están las acuaporinas tipo 2? En el túbulo colector. Han sido cosas que han ido preguntando. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismito que hemos estado hablando. Copiar, pegar. Tenemos esto. Aquí tenemos una concentración de 210, ¿ok? Con la que nos quedamos. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Vamos a ir perdiendo. Como es un facilitador, un canal de paso para agua, pues vamos a ir perdiendo. Voy a borrar una, ¿ok? ¿Vale? Y vámonos acá. Voy a borrar ahora lo que serían 2. ¿Ok? Borro 2. Saco acá. Saqué 3, no sé por qué. Y así consecutivamente. Ahora borro 3, ¿no? 3. 1, 2, 3. Y aquí borro. Voy a las 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, saco 4. ¿Qué es lo que está pasando? Pues vemos que está pasando lo mismo que ya hemos visto en el primer paso, ¿no? Que va a ir aumentando. Por algo se llama mecanismo de concentración de la orina, ¿ok? Por las acuaporinas tipo 2 va a ir sacando agua, por lo tanto, esta madre se va a ir aumentando en su concentración, en su tonicidad, ¿vale? Y ya, por eso se concentra la orina y huele culero. Ahora, las acuaporinas tipo 2 van a estar mediadas, especialmente en abrir o cerrar, pero especialmente en abrir, lo que sería la hormona antidiurética, ¿ok? Antidiurética. Entonces, por ejemplo, tú cuando inhibes la hormona antidiurética yéndote a tomar después del departamental, pues la inhibes, no va a estar acá. Y si no está el dueño de las acuaporinas, pues no va a abrir el changarro. No abre el changarro, por lo tanto, primero que nada, vas a orinar del chingazo un montón de veces, ¿no? Entonces, no abre el changarro, no vas a empezar a sacar agua y bueno, pues vas a ir diluida, orinas mucho y tal, ¿vale? Entonces, ya con esto, recuerden, mecanismo de concentración de la orina, lo que vimos acá. Mecanismo multiplicador por contracorriente, esto de acá.
Y luego vamos a ver ahora el intercambio por contracorriente. Recuerden que aquí estamos hablando de la nefrona yuxtamedular. Por lo tanto, nos falta algo muy importante que les dije, que sería el vaso recto, ¿no? Entonces, el vaso recto, vamos a tener dos cositas en el vaso recto. Primero, la parte arterial, ¿ok? Vamos para acá. Y esta es la parte arterial, ¿vale? Y hasta acá sería la parte venosa, ¿vale? Imagínense que están conectadas, para que no haya tanta bronca. No, se los voy a dejar más bonito después, pero pues están conectadas. Una parte arterial, una parte venosa. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo mismo. Tienes aquí, en este caso, vas a tener la parte de lo que sería la osmolaridad, por lo tanto va a ir de 300. Luego va a ir de lo que sería 600. Luego sería 900. Y así hasta la parte de 1200. Continúa en 1200. Ahora tienes agua, empiezas a jalar ese agua, por lo tanto se va diluyendo. Ahora 900. Ahora va a pasar a 600. Esta agua, me refiero, ¿vale? Y aquí va a pasar pues a la parte de 300, ¿no? Porque hay agua, la jalas para acá, se diluye. ¿Por dónde entra el agua en esta parte? Por otro canal de paso, que sería la acuapurina AQP tipo 1, ¿ok? Así se abrevia acuapurina, ¿vale? ¿Y dónde está la acuapurina tipo 1? Les pueden preguntar. Va a ser en el lado venoso del vaso recto. Entonces, aquí ya tenemos esto, recuerden. Lo primero que vimos, mecanismo multiplicador por contracorriente, mecanismo de concentración de la orina y por último, intercambio por contracorriente, ¿vale? Esto va a pasar en las yuxtamedulares, recuerden, nefronas yuxtamedulares. Ahora, ya que estamos acá, vamos a ir hablando un poquito de las acuapurinas, ¿vale? En este caso me gustaría hacer unas cositas, bueno, recordar unas cositas. Porción descendente, podríamos definirlo, es de que va a ser permeable al agua, impermeable al sodio, o también se va a llamar porción concentradora. Y la porción ascendente va a ser permeable al sodio, impermeable al agua, y porción, ¿qué? Diluyente, ¿vale? Entonces, recuerden eso, es muy importante. Si yo tengo acuapurinas abiertas, el agua en sangre aumenta el volumen, por lo tanto, causar una volemia y una orina concentrada. Si yo tengo la acuapurina cerrada, la sangre disminuye su volumen y la orina sale diluida, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Bueno, si tengo acuapurinas cerradas, porque tomé, ¿no? Inhibe antidiurética, no está el dueño de las acuapurinas, no pueden abrir su negocio de distribución de agua, de transporte de agua, por lo tanto, no pasa agua. Entonces, a la parte de acá, ¿no? Saldría diluida, no se concentraría y orinarías un montón, ¿vale? Entonces, para ejemplificar un poquito más de lo que les dije, vamos aquí, acuapurina, APQ, recuerden. Si nosotros hablamos de que está abierta, o si está cerrado el changarro, ¿ok? Cerrado, ¿vale? Vamos a tener dos cosas. Si tenemos que está abierta, va a pasar agua, ¿no? Por lo tanto, la sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta su volumen. Y con la orina, ¿qué es lo que pasaría con la orina? Pues saldría concentrada, ¿ok? Concentrada. Ahora, si el changarro está cerrado, no puede pasar agua, no puede transportar agua, no puede, ahora sí que hacer su chamba, porque no está la antidiurética, que es el jefe. Si no está el jefe, pues no abre, ¿no? Si está cerrado, la sangre, por evidente, orinarías mucho, disminuye el volumen. ¿Por qué disminuye el volumen de la sangre? No pasa agua, no se puede hacer esto que vimos, el intercambio por contracorriente, pues bueno, no pasa lo demás, ¿no? Disminuye el volumen en sangre y a su vez en la orina saldría, ¿qué? Diluida. Facilito, ¿no? Entonces, espero se haya entendido esta parte. Está fácil, ¿no? Vamos a hablar de el gallo, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que sería la hormona antidiurética. Recuerden que esta especialmente se va a encargar de abrir la acuapurina. Acuapurinas. Especialmente de abrirlas, ¿ok? Pero les puede venir como la hormona antidiurética se encarga de abrir o cerrar las acuapurinas, pero en sí es más de abrir, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que en el hipotálamo vamos a tener el núcleo paraventricular y a su vez también el infundibular, ¿ok? Esos dos, específicamente ahí se van a empezar a salir. Y en la neurohipófisis se va a almacenar lo que sería la hormona antidiurética. También es una cosa que ha venido, ¿ok? Hormona antidiurética, ¿dónde se almacena? En la neurohipófisis, ¿vale? Almacena esta hormona. También, ¿dónde se está dando? Núcleo paraventricular. Y también les puede venir infundibular, ¿ok? De hecho, la respuesta que venía en el departamental era núcleo paraventricular. Fundibular, ¿vale? Se los va a poner más bonito acabando esto. Entonces, nuestro principal estímulo para la liberación de esta hormona antidiurética va a ser una osmolaridad alta, ¿ok? Entonces, aquí es lo que vemos. Osmolaridad alta, hormona antidiurética llega,
y empieza a hacer diferentes cosas, ¿vale? Entonces, ¿dónde se está dando esta parte de quién capta la osmolaridad alta? El tercer ventrículo por sus osmoreceptores, ¿vale? Tercer ventrículo que contiene osmoreceptores. También es una pregunta que ha llegado a venir en lo que es el DEPA, ¿vale? Nuestro principal estímulo de liberación, ¿ok? Principal estímulo va a ser la osmolaridad alta, ¿ok? Captada por quién? Por tercer ventrículo que tiene osmoreceptores. Y bueno, ahora vamos a ver qué cosas liberarían o inhibirían lo que sería la hormona antidiurética, ¿ok? Entonces voy a poner aquí de que libera. Esta cosa está escribiendo. Bueno, ahora vamos a ver qué estímulos liberan y qué estímulos inhibirían a lo que será la hormona antidiurética, ¿ok? Para la liberación voy a ponerlo aquí. Libera, ¿vale? Está escribiendo medio raro. Y aquí sería inhibe. Vale, ya escribió bien, ¿no? Aquí se ve bien feo. Déjenlo quito. Entonces aquí sería libera. Libera. Y aquí sería inhibe. ¿Qué estímulos liberarían lo que sería la hormona antidiurética? La alta osmolaridad. Lo que sería la hipovolemia. Hipovolemia. Bajo volumen, ¿ok? Y la hipotensión, o bueno, más que nada, la baja tensión arterial, ¿ok? Para que se entienda, lo voy a poner más bonito. Baja tensión arterial. ¿Y qué estímulos lo inhiben? La osmolaridad baja, ¿ok? Inhiben lo que sería la antidiurética, ¿ok? La hipervolemia. Y la, pues, hipertensión, ¿no? Sería la alta tensión arterial. Ahora, ¿qué cosas mantendrían nuestra osmolaridad? ¿Ok? Mantienen la osmolaridad. ¿Qué serían esas cosas? Pues la glucosa. Glucosa. Mencionamos una hace rato, que serían electrolitos. Los electrolitos pueden venirle una pregunta que tiene la capacidad de disociarse en agua y causar electricidad, algo más o menos así. Electrolitos, ¿vale? En el DEPA vino eso. Y también la urea, ¿ok? Y por último, la albúmina. Estos ahora sí que mantienen lo que serían nuestra osmolaridad, ¿vale? Pero especialmente lo que sería electrolitos y urea las mantendrían en el riñón, ¿ok? Y bueno, eso sería lo importante a mencionar aquí. Y pues bueno, la hormona antidiurética, HAD o ADH, la pueden encontrar también como vasopresina. Una cosita importante que se me olvidó mencionar acá, ¿no? Entonces, si ven vasopresina, es la misma antidiurética, ¿vale? Entonces, no hay bronca. Vamos a ir viendo el mecanismo de la sed, ¿vale? Y para acabar, yo creo que la distribución, o si no acabamos aquí, y ya después dejo esto para las siguientes clases, ¿no? La eliminación de ácidos titulables y todo eso, ¿no? De fosfato. Entonces, los mecanismos de la sed, vamos a encontrar algo bien peculiar, ¿vale? Y voy a copiar esto porque, pues prácticamente sería la misma cosa. O sea, el mismo estímulo que libera o inhibe la parte de la parte de la hormona antidiurética va a ser lo mismo, pero con la parte del mecanismo de la sed. Pero bueno, una cosa que, por ejemplo, yo les estoy hablando acá, tal y tal, ¿qué me va a dar sed? La resequedad de mis mucosas. Por lo tanto, yo tomaría agua, pero no significa que como tal lo sienta por un estímulo del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, sería que yo tendría, de hecho, agité mi agua, por eso sonó eso raro, ¿ok? Sería también una resequedad en mucosas. Falta aquí, mucosas, ¿vale? Y algo que le inhibiría sería una distensión gástrica, ¿ok? Distensión gástrica. Por ejemplo, el refresco tiene mucho gas, va a inflamar nuestra panchita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El refresco como tal sí quita la sed, pero por una distensión gástrica, no tanto porque realmente la quite, ¿vale? Es importante, es de que lo que ya mencionamos, todo esto sería mediado por lo que sería sistema, de hecho se los mencioné ahorita, sistema nervioso central, ¿vale? Lo demás, pues no, depende. Por ejemplo, que estoy hablando, resequedad de mucosas, me va a dar sed, tomo refresco, se me inflama la pachita, y pues bueno, valió cola, ¿no? No me va a dar sed momentáneamente, pero vamos a dejar lo demás para las siguientes clases, entonces ténganlo en cuenta. De hecho, aquí les puse como, bueno, no sé qué quería escribir acá, pero bueno, ¿no? Ahí veré la definición, ¿no? De los ácidos. Pero yo creo que lo quito y ya se los explico en ese momento. Entonces, aquí lo dejamos, ¿no? Nos vemos en el siguiente. Ya irán viendo, pues, más o menos la distribución, lo que es el pH, lo que sean los amortiguadores. Voy a hablar ahora sí que sintetizado. No voy a meter tanto porque de cada amortiguador, pues, podríamos sacar unas cosas bastante grandes, ¿no? Pero por lo menos lo que nos interesaría